Hola, les saludo con la gloriosa paz del Señor Jesucristo. Por su bendita gracia, el Señor nos ha concedido el honor de revelar la esencia de eventos históricos y proféticos que están vinculados al plan eterno de Dios para la existencia de la Iglesia, según está registrado en su Santa Palabra. La Santa Biblia, este plan está destinado para todos los que son llamados por Dios para alcanzar su salvación, a través de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dentro de este propósito. Estamos iniciando una serie compuesta de 8 episodios, uno por cada una de las 7 cartas del Apocalipsis, y uno más para las visiones del apóstol Juan en la isla de Patmos. Esta serie tendrá como tema general el plan profético de la Iglesia en las 7 cartas del Apocalipsis. El objetivo de esta serie es llevar a todos al entendimiento de un plan de Dios que el Señor ha establecido desde la eternidad. Este plan involucra la selección de una iglesia leal, liberada del pecado, destinada a vivir eternamente con su Hijo Jesús en la magnificencia del Padre durante el arrebatamiento. Así que, en los 8 episodios de esta serie, nuestra discusión resaltará un aspecto sin precedentes: el significado profético contenido en las 7 cartas del Apocalipsis. Como el Dios y Padre reveló a través del plan profético para la Iglesia, ya en el Antiguo Testamento al profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2. En este texto bíblico, Isaías profetizó sobre las 7 operaciones del Espíritu Santo durante los 7 períodos proféticos, que marcarían la existencia de la Iglesia fiel de Jesús en este mundo. El texto bíblico afirma que el Espíritu reposará sobre él, siendo el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia o discernimiento y el Espíritu de consejo, así como el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento o revelación y el Espíritu del temor del Señor. En los días de su ministerio terrenal, el Señor Jesús, el Hijo, confirmó las palabras del profeta Isaías al dar las 7 parábolas del reino en Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 50. Jesús utiliza la misma secuencia de las 7 operaciones del Espíritu Santo sobre la Iglesia durante su tiempo de existencia. Primero, la parábola del sembrador. Segundo, la parábola de la cizaña y el trigo. Tercero, la parábola de la semilla de mostaza. Cuarto, la parábola de la levadura. Quinto, la parábola del tesoro escondido. Sexto, la parábola de la perla de gran precio. Y séptimo, la parábola de la red echada al mar, cuando habló las 7 parábolas del reino. La recomendación del Señor Jesús fue: el que tiene oídos para oír, que oiga, según el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículos 9 y 43. Actualmente, en la era de la Iglesia, el Espíritu Santo implementa el plan profético divino para la Iglesia a través de las 7 cartas del Apocalipsis, las cuales delinean cada fase profética de la presencia de la Iglesia en el mundo. La primera carta describe el período profético de Éfeso, conocido como la Iglesia Apostólica, en los días de los apóstoles. La segunda carta aborda el período de Esmirna. La Iglesia de los Mártires se destaca en la tercera carta refiriéndose al período profético de Pérgamo, conocido como la Iglesia Imperial. Esta fase marca el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. La cuarta carta trata sobre el período profético de Tiatira, representando a la Iglesia medieval. La quinta carta, el período profético de Sardis, la Iglesia de la Reforma religiosa del siglo XVI. La sexta carta, que trata sobre el período profético de Filadelfia, destacando la Iglesia del avivamiento espiritual del siglo XVIII. Y la séptima carta se ocupa del período profético de la Odisea, representando a la Iglesia de los últimos tiempos. Cada una de las 7 cartas del Apocalipsis revela. El Señor Jesús hace una clara recomendación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, versículo 11, 17 y 29 del mismo capítulo, así como en el capítulo 3, en los versículos 6, 13 y 22.
En la primera parte de esta serie, exploraremos el momento histórico cuando la gran profecía anunciada comienza a cumplirse. Esta profecía revela el plan divino, que se extiende a lo largo de la existencia de la Iglesia en la tierra, marcando un periodo significativo. En este primer episodio, abordaremos el plan profético de la Iglesia en las 7 cartas del Apocalipsis, enfocándonos en Jesús, el autor Juan, el escritor de las 7 cartas del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo envió y lo significó por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, pues el tiempo está cerca, como se reveló en Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3, la isla de Patmos. Fue el escenario donde se otorgaron las visiones y revelaciones de Jesucristo, por Dios y comunicadas al apóstol Juan. Él, como autor del libro de Apocalipsis, era aquel discípulo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, como se registra en el Evangelio de Juan capítulo 13. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 25, y capítulo 21, versículos del 20 al 22, donde ciertamente escuchó los sonidos del latido del corazón del Señor Jesús, revelan proféticamente que sería Juan quien escucharía los sonidos de la eternidad en esta isla y los compartiría con la Iglesia de Cristo a través de las 7 cartas del Apocalipsis. Juan fue exiliado en esta isla, la isla de Patmos, que se encuentra en el mar Egeo y tiene un área total de 13.5 millas cuadradas en los tiempos del apóstol Juan. La isla de Patmos era parte del Imperio Romano y se utilizaba para exiliar personas que se oponían al imperio. Se encontraron en una situación difícil, especialmente al estar en una isla aislada e inhóspita. En los días del emperador Domiciano, cuyo reinado duró desde el 81 hasta el 96 DC, el emperador veía a los cristianos como criminales y por eso los persiguió. Por esta razón, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde estamos, como se menciona en la introducción al libro de Apocalipsis. En el primer capítulo, desde los versículos 9 hasta el 11. Yo, Juan, tanto vuestro hermano como compañero en la tribulación y en el reino y paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos, específicamente por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 hasta el 11. Las 7 cartas del Apocalipsis, dirigidas a las 7 iglesias de Asia romana, trascienden la mera historia eclesiástica. Revelan que la trayectoria de la Iglesia no se limita a eventos históricos, sino que posee una dimensión profética. Esta dimensión se mide por Cronos, el tiempo cronológico, que comienza a contar desde el año 33 DC. Desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, han pasado casi 2000 años. Sin embargo, el verdadero hito temporal de la Iglesia es el profético, es decir, el Kairos, el tiempo divino, es el tiempo de la eternidad. La comprensión de los eventos proféticos, tales como aquellos relacionados con la eternidad, es el enfoque de esta serie sobre las 7 cartas del Apocalipsis.
Cuando la iglesia se compromete con lo profético, se convierte en parte de su verdadera historia, porque la iglesia que es fiel a Jesús es eterna. El mensaje profético es lo que el Espíritu Santo comunica a la iglesia fiel. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto nos da una idea de la distancia entre donde estamos aquí, en la isla de Patmos, y la iglesia en Éfeso, el destinatario de la primera carta. Podemos ver cuán lejos estamos. Que nos separa, además de las próximas islas disponibles para nosotros, tenemos, al final, algunas cumbres montañosas que delinean la costa de Turquía, donde la primera carta fue entregada, en la ciudad de Éfeso. Naturalmente, desde algún lugar en la isla de Patmos, el apóstol Juan escribió. La primera carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso, revelando al siervo del Señor Jesús las cosas que pronto sucederían. Esta iglesia se destacó por su incansable trabajo y paciencia, siempre en nombre de Jesús, nunca cansándose. Era una iglesia que tenía discernimiento espiritual, no tolerando a los creyentes malvados, siendo capaz de probar a aquellos que se llamaban a sí mismos apóstoles pero no lo eran, y los expuso como mentirosos. Lo que era abominable a los ojos del Señor, como las prácticas de los nicolaitas, desafiaba a los fieles de esa iglesia. El Señor Jesús les prometió que comerían del árbol de la vida, ubicado en el corazón del paraíso de Dios. Al llamado de Jesucristo, el apóstol Juan registró sus revelaciones en la isla de Patmos. La segunda epístola fue dirigida a la iglesia de Esmirna, trayendo un claro mensaje de consolación y aliento. Hay una iglesia que ha encarnado la doctrina sacrificando su vida por el bien de estas enseñanzas. Aunque la prueba de su existencia estaba anclada en tribulación, pobreza y muerte, Jesús reconoció las acciones de esta iglesia, destacándola como espiritualmente rica. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida, fue el mensaje de ánimo para Esmirna. Esta iglesia entendió que si Jesús murió y resucitó, morir con Cristo significaba la garantía de resucitar primero, y así estar listos para encontrarse con el Señor. La isla de Patmos fue testigo de esto, de todo lo que fue mostrado por el Señor Jesús a Juan, su apóstol amado. Juan registra las revelaciones que le fueron dadas por el Señor Jesús, ahora, dirigiéndose a la iglesia en Pérgamo. Él comunica a esta congregación que se encuentra en el lugar conocido como el trono de Satanás. Sin embargo, los miembros de la iglesia se mantienen firmes al nombre de Jesús y no renuncian a su fe. A pesar de enfrentar la oposición provocada por las falsas doctrinas de Balaam y los nicolaitas, los fieles en Pérgamo empuñaron la afilada espada de doble filo, que proviene de la boca del Señor, proporcionándoles discernimiento para tomar la decisión correcta. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, fue encargado de escribir otra carta, esta vez a la iglesia en Tiatira. Jesús elogia a esta iglesia por sus últimas obras, siendo mayores que las primeras, pero les advierte sobre la peligrosa doctrina de Jezabel. Esta doctrina, conocida como las profundidades de Satanás, prometía esparcir la levadura del engaño, la idolatría y la inmoralidad sexual. Contrasta con la doctrina de los apóstoles, establecida en Éfeso, vivida en Esmirna y probada en Pérgamo.
Para el consuelo de los fieles de esta iglesia, el Señor Jesús aseguró que no impondría ninguna otra carga sobre ellos, lo que significa que los fieles no tendrían que soportar otro Tiatira. Él partió de aquí, desde la isla de Patmos. La quinta carta fue escrita por el apóstol Juan, dirigida al ángel de la iglesia ubicada en Sardis. El mensaje de Jesús a esta iglesia es claro: debe estar preparada para el regreso del Señor Jesús. A pesar de los desafíos enfrentados, como los remanentes luchando por sobrevivir, esta iglesia de Tiatira debe mantenerse firme. Sus fieles, que no han sido corrompidos por la malvada doctrina de Tiatira, son un ejemplo de pureza por esta razón. Caminarán vestidos de blanco junto al Señor Jesús. Las revelaciones dadas por Dios a Jesucristo, para ser compartidas con sus siervos sobre los eventos inminentes, ahora son transmitidas por el apóstol Juan. La iglesia de Filadelfia recibe de Jesús la apertura de una gran puerta, la puerta que llevaría el Evangelio, y su mensaje hasta los confines de la tierra, conocida como la iglesia del amor fraternal. Jesús le aseguró que sería guardada de la hora de tentación, la cual vendrá sobre todo el mundo, pues ha guardado la palabra de la paciencia de Jesús. Hablando de la inminencia de su regreso, el Señor Jesús aconseja a esta iglesia que se aferre a lo que tiene para que nadie pueda tomar su corona, pues Él viene rápidamente. Una iglesia que no recibió reproche alguno del Señor Jesús, porque permaneció fiel hasta el final. La última iglesia mencionada en la revelación de Jesucristo es la iglesia de Laodicea. Juan, por instrucción del que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, escribe al ángel de esta iglesia. Se refiere al principio de la creación de Dios, describiendo una iglesia que está entre fría y caliente, y en consecuencia se volvió tibia, y esta es una advertencia importante para una iglesia en este estado. Un momento final en la noche de la oscuridad espiritual en la que el mundo estaría sumergido, era esencial que adquiriera de Jesús oro refinado por el fuego del bautismo con el Espíritu Santo y vestiduras blancas, simbolizando la santificación del Espíritu Santo, sin la cual nadie puede ver a Dios, y las gotas para los ojos, para aplicar en los ojos con el fin de discernir entre la luz y la oscuridad. Durante la profunda oscuridad en la que el mundo se encontraba, Jesús aconsejó a esta iglesia escuchar su voz y abrir la puerta de su corazón, porque su deseo era establecer comunión con esta iglesia. Aquí en este mundo y también en la vida eterna, por lo tanto, Él dijo: yo estaré con él, y él conmigo. Así, concluimos aquí el primer episodio de la serie El Plan Profético de la Iglesia, enfocado en las 7 cartas del Apocalipsis. Les esperamos en nuestro próximo episodio, donde abordaremos el tema relacionado con la carta a Éfeso. Hasta entonces. Y al lado del Señor Jesucristo,